Audios de primavera. 1000 otoños por Menzi Shi. Capítulo 48. ¿Quién es? Shen Qiao. La mansión púrpura del monte Xuandu solía tener bastantes conjuntos de artes de espada hasta la época de mi maestro, Chifeng-ge, quien creía que todas las artes marciales, sin importar cuánto parecieran ser diferentes entre sí, compartían ciertos principios básicos. En lugar de dejarse cegar por la deslumbrante colección y terminar con demasiado en el plato, pensó que sería mejor si la gente dominara solo un conjunto a la perfección. Por lo tanto, reorganizó el arte de la espada de todas las generaciones pasadas y las condensó en los 2 conjuntos que tenemos ahora. Una de ellas, el arte de espada de ola azul, fue compuesta durante su viaje al Mar del Este. Inspirado por el amanecer, la puesta de la luna y las nubes que se movían de un lado a otro junto a las olas, combinó su experiencia personal con la esencia de algunas de las antiguas artes de la espada del monte Xuandu y creó las artes de la espada de la ola azul. Dado que hoy estamos pasando por el río Amarillo y estamos experimentando una escena similar a la de su creación, te mostraré este conjunto de artes de espada. No tienes que memorizar los movimientos, solo concéntrate en entender el sentimiento y los conceptos artísticos que hay detrás de ellos. La cara regordeta de Shiwu parecía muy seria. Ahuecó las manos en señal de reverencia y respondió: «Sí, maestro Shen, haré mi mejor esfuerzo». Con una sonrisa, Shen Qiao desenvainó la espada. La sección del río en la que se encontraban aún no se había recuperado de la ruptura del dique el año pasado. La inundación había ahogado las tierras de cultivo a ambos lados, e incluso hasta hoy la mayoría de las casas permanecían deshabitadas y dondequiera que los ojos podían alcanzar, hablaban de desolación. Solo quedaban las olas del río Amarillo que seguían avanzando incansablemente. Actualmente, Shen Qiao estaba parado sobre una roca solitaria que salía de la orilla. Debajo de él estaba el caudal incesante del río Amarillo, aullando y rugiendo como si fuera a devorar todo lo que había en el mundo. El río brillaba bajo la luz del sol, salpicando y centelleando. Frente al magnífico poder de la naturaleza, la figura de Shen Qiao parecía diminuta y frágil. Sin embargo, en el instante en el que desenvainó su espada, el imponente impulso que había brotado de su interior no era menor que el del río que crecía a su alrededor. Bajo el reflejo de la luz, la espada de duelo celestial también brilló con un resplandor deslumbrante. La espada comenzó a moverse, y el chi que creaba era evidente en todas partes, impulsando aún más el río tempestuoso. En medio de toda la turbulencia, el propio Shen Qiao se veía extremadamente elegante y libre, como si fuera un ser inmortal a punto de partir del mundo mundano. Esto hizo volar completamente la mente de Shiwu. Cuando vivía junto con el abad, este último también enseñaba artes marciales, pero dado que el abad era solo un practicante mediocre, le resultaba difícil describir cómo era un estado marcial profundo. Shiwu una vez escuchó a su maestro describirles que un verdadero experto en artes marciales podría usar su chi interno para influir en el mundo que los rodea, haciendo que cada tallo de hierba reaccionara a su estado de ánimo. Tanto Chuji como Shiwu estaban muy fascinados por lo que dijo su maestro y pensaron para sí mismos: desearía poder ver algún día a un experto así. Y ahora, la escena con la que soñaba estaba sucediendo justo frente a sus ojos. Al mirar cada movimiento de Shen Qiao, incluso alguien como Shiwu
que acababa de comenzar en el camino de las artes marciales y de quien ni siquiera se podía decir que lo hubiera visto por primera vez todavía, podía sentir el poder dentro de ellos capaz de arrastrar el mundo. Era una escena que su limitado vocabulario no podía describir, pero también era una escena que nunca olvidaría en su vida. Maestro. Chuji, ¿lo viste? Cálidas lágrimas llenaron los ojos de Shibu. Tuvo el impulso de arrodillarse y llorar con todo su corazón. Aparte de Shibu, que miraba desde un lado, Shen Xiao, que estaba de pie en el centro de la tormenta, también se encontró hundiéndose en un estado indescriptible y misterioso. Podía sentir la energía de su espada y el río influyendo y entrelazándose entre sí, convirtiéndose en la fuerza motriz del otro, como si estuvieran destinados a ser uno. La intención de la espada fluyó a través de las extremidades y huesos, y luego brotó de la espada de duelo celestial en su mano. Su corazón seguía su voluntad, mientras que la espada seguía su corazón. La intención de la espada tangible se convirtió en un halo cegador, atravesando los vapores. Donde quiera que fuera la intención de la espada, el río explotaba con un fuerte estallido. Sus salpicaduras brillantes e iridiscentes formaban un espectáculo que era particularmente magnífico para la vista. La espada de Shen Xiao tembló. Sin previo aviso, de repente saltó de la roca. Shiwu, que había quedado profundamente cautivado por la escena, gritó mientras corría rápidamente hacia la orilla, pero todo lo que vio fue a Shen Xiao aterrizando rápidamente en el centro del río turbulento. La espada en su mano no se detuvo, continuaba ininterrumpidamente mientras la persona que lo sostenía se deslizaba por el agua con tanta facilidad y despreocupación como si estuviera paseando por su patio trasero y recogiendo una flor con su espada. El río amarillo, siempre ansioso por devorar todo a su paso, sin detenerse nunca por el bien de nadie, continuó corriendo hacia adelante por debajo de Shen Xiao. Sin embargo, a menos de 1 metro de distancia a su alrededor, el río era tan suave como la luz de la luna acariciando la brisa primaveral, dejándola ir y venir. El cielo no tuvo la intención de crear la primavera, dejó que todo fluya y luego llegó la primavera. El agua que fluía era insensata y despiadada, pero la espada era cariñosa y sentimental. Con la espada cariñosa condujo el agua despiadada mientras se mantenía solo contra la tempestad y la tormenta. La luz de la espada envolvió el mundo, reuniendo toda su belleza en un solo lugar. Después de que terminó, Shen Xiao saltó de la roca en el río de regreso a la orilla. Entrecerró los ojos y miró hacia atrás. Tal vez el veneno había permanecido dentro de su cuerpo durante demasiado tiempo. Sus ojos todavía no eran muy buenos. Incluso después de haber reconstruido sus cimientos, todavía no podía ver con tanta claridad como antes. Pero ya no importaba, porque cuando demostró las artes de la espada, estaba usando su propia percepción del mundo circundante y manteniendo esa conexión con la intención de la espada. Por lo tanto, fue capaz de aterrizar cada paso con precisión a pesar de su mala vista, lo que podría considerarse una ganancia de todas las desgracias. Shiwu a un lado preguntó tímidamente: «Maestro Shen, ¿realmente es posible que alcance su nivel algún día?» Shen Xiao acarició suavemente su cabeza y sonrió. «Por supuesto que es posible. El camino no es definido, sino diferente para cada persona. Mientras estudies y practiques diligentemente, el éxito llegará naturalmente». Shiwu no pudo evitar sonreír. Era la primera vez que sonreía desde que salieron del monasterio del Dragón Blanco. Shen Xiao se agachó y miró a Shiwu a los ojos. «Sé que no olvidaste la muerte de tu maestro y yo tampoco.
Mantengámoslo en el corazón juntos, pero si el espíritu de tu maestro te observa desde lo alto, debe desear que seas feliz. Promételo, ¿lo harás? Después de cruzar el río Amarillo, nos desharemos de todos los recuerdos dolorosos y seguiremos adelante felices. La mención de su maestro mojó los ojos de Shiwu, una vez más. Pero rápidamente asintió. Te lo prometo. Me cuidaré mucho y practicaré duro. Seré una buena persona. No decepcionaré al maestro y no te decepcionaré a ti. Shen Tiao no dijo nada. Se limitó a sostener al niño en sus brazos durante un rato antes de soltarlo. Luego lo agarró de la mano y los dos continuaron lentamente a lo largo del río. En cuanto al río Amarillo, seguía avanzando como siempre lo había hecho desde tiempos inmemorables. Los dos viajaban bastante despacio. Después de pasar varios meses en el camino, finalmente llegaron al pie del monte Tai a principios de agosto. El monte Tai tenía cientos de picos de varias altitudes. La secta de la nube de Jade no estaba ubicada en el pico más alto donde todos los emperadores anteriores celebraban sus ceremonias de Fengshan, sino en un pico muy poco conocido en el lado noreste llamado Shunan. El pico Shunan no era particularmente alto en elevación, pero su ubicación fue muy bendecida por la naturaleza. Rocas extrañas y arroyos claros esparcidos por todo el pico. Debido a que era peligrosamente empinado, tenía pocos turistas y leñadores. Después de que Shen Qiao y Shiwu se tomaron un breve descanso al pie de la montaña para prepararse, comenzaron a subir. A medida que se acercaban más y más a su destino, la inquietud de Shiwu se convirtió en una especie de inquietud. Mientras Shen Qiao lo guiaba por el camino de la montaña, el niño no pudo evitar preguntar: Maestro Shen, ¿sabe cómo es la secta de la nube de Jade? Shen Qiao sonrió. La secta de la nube de Jade se fundó en la dinastía Han. Su actual líder de secta, Xiao Qijing, es uno de los 10 mejores artistas marciales del mundo. Dado que el hermano Shu dijo que Xiao Qijing era su sobrina marcial, entonces, en cuanto a la antigüedad, tendría el mismo rango que el líder de la secta Xiao. Shiwu se aferró con fuerza a la túnica de Shen Qiao, pero no fue porque tuviera miedo de caerse. Había estado estudiando artes marciales y artes de espada con Shen Qiao durante los últimos meses e hizo grandes progresos. De hecho, ya estaba empezando a captar algo de la esencia de la sombra del arco iris, la habilidad de ligereza del monte Xuandu. ¿Te vas a ir después de que me dejes en la secta de la nube de Jade? ¿No quieres que me vaya? Shen Qiao se burló de él. Shiwu estaba un poco avergonzado. Esbozó una sonrisa desdentada y no dijo nada. Desde que el abad y Chuyi fallecieron, Shen Qiao lo había estado cuidando durante todo el viaje, tanto como maestro y como padre. Shiwu lo había considerado durante mucho tiempo como su única familia y había desarrollado mucha dependencia y admiración hacia él. Ahora, la secta de la nube de Jade estaba a la vuelta de la esquina y la voluntad de su maestro pronto se cumpliría. Pero cuando pensó en la posible separación que muy probablemente seguiría después, Shiwu no se sintió feliz en absoluto. No te preocupes, después de que lleguemos allí, no me iré de inmediato. Veremos cómo va primero. Lo que no le dijo a Shiwu fue que a pesar de que la secta de la nube de Jade fue una vez una secta grande, había disminuido mucho a lo largo de estos años. La única razón por la que pudo recuperar algo de su antigua gloria fue gracias a uno de sus discípulos, Xiao Qijing. Ella era el tipo de genio de las artes marciales que uno esperaría encontrar una vez en una luna azul. Sin embargo, una secta no podía prosperar con una sola persona. No importa cuán poderosa fuera Xiao Qijing, apenas podía cambiar una marea furiosa.
Se decía que Xiao Qijing había entrado en una meditación a puerta cerrada en los últimos años, y su hermano marcial, Yue Kunchi, era el que dirigía los asuntos de la secta. Debe haber una razón por la que Xu Lenghuang abandonó la secta, una razón no tan agradable, pero lo que más preocupaba a Shen Chao era cómo reaccionaría ante Shiwu. Si no les gustaba Shiwu, no dejaría que el niño sufriera allí. Shiwu no sabía que Shen Chao no había estado pensando en nada más que en él. Varios pensamientos mantenían al niño ansioso y asustado. Por un lado, tenía miedo de no poder llevarse bien con la gente de la secta de la nube de Jade, mientras que por otro lado, también temía que la partida de Shen Chao llegara demasiado pronto. Así, pronto estaban a mitad de camino de la cima cuando Shen Chao de repente sintió algo extraño. Las sectas que estaban ubicadas en las cimas de las montañas generalmente tenían discípulos que custodiaban el camino. Aquellas sectas con una seguridad más estricta incluso pondrían guardias al pie de la montaña, mientras que las relativamente distraídas al menos tendrían a alguien a mitad de camino de la colina. En este momento estaban casi en la puerta, pero todavía no habían visto a nadie. Esto era definitivamente inusual. Shiwu, quien también se dio cuenta de que algo no estaba bien, soltó en secreto la túnica de Shen Chao. No quería convertirse en la carga de Shen Chao cuando algo sucedió. «Maestro Shen, mire». Este capítulo continuará. Suscríbete, dale like y comparte.